mini curso número 3, Harald Helgot. Bueno, es un placer continuar con el curso y tomar el relevo de Adrián. Entonces, recordatorio. Queremos acotar la traza de A a la 2K, bueno, A restringido a un cierto X, a la 2K, ya hablamos de lo que es el X, estamos exiliando algunos vértices canallas, ya es simplemente la diferencia entre dos matrices de adyacencia. Y ustedes recordarán que al final contar la traza de una potencia de una matriz de adyacencia equivale a contar caminos cerrados. Ahora bien, el hecho de excluir algunas cosas de los vértices nos permite asumir ciertas cosas, como que estos caminos cerrados no tienen subcaminos cerrados muy pequeños, no tienen ciclos pequeños. También el hecho de tener una diferencia nos permite eliminar un caso importante, nos permite asumir que hay pocos primos solitarios. Entonces, lo hemos reducido, bueno, saltándonos algunos detalles, pero que van a estar en los ejercicios y luego en las notas, a contar. Voy a decir primero contar, luego voy a hacer una precisión. Los caminos cerrados de longitud 2K, y por un camino cerrado quiero decir esto, quiero decir N, ¿no? Que comienza uno en X, que es un subconjunto grande de N, y a su vez N es unos enteros, N0 más 1 hasta N0 más 2N. ¿Ya? Vamos a contar los caminos cerrados. Comienzan en N, luego uno se va a un vértice vecino, N más sigma 1 P1. ¿Me quito la mascarilla o no? ¿Se me escucha? ¿Se me entiende? ¿Me quito o no me quito? Me quito, ya. Y bueno, prosigo así. A esto lo voy a llamar N2. Un paso más. El sigma, acuérdense, simplemente 1 menos 1. Así hasta llegar a N2K, que sería N más sigma 1 P1, así hasta sigma 2K P2K. Y esto, como es cerrado, va a ser igual a N. Eso es lo que cerrado quiere decir. Es una caminata que comienza que termina donde comenzó. Pero no estamos contando todos, sino con las propiedades siguientes. Pocos primos solitarios. Es decir, pocos primos en esta secuencia, P1, P2 hasta P2K, aparecen exactamente una vez. Aquí pocos va a querer decir, sobra, y podemos probarlo y es más que suficiente, es suficiente y podemos probar esto y cosas más fuertes, que haya lo más K sobre log K primos solitarios. Es decir, PI tal que PJ es distinto a PI para todo J distinto de I. Ya. También podemos asumir que todo NI tiene a lo más constante por L divisores primos. L es la media del número de divisores primos en P. P es nuestro conjunto de primos, ¿no? L es esto de acá. Es la suma de los recíprocos de los primos en P. Entonces, en promedio, un N tiene L más o menos divisores primos. Y podemos asumir, hemos excluido los vértices que tienen demasiados, entonces podemos asumir que nuestros vértices todos tienen a lo más una constante K por L, por la media. Y también podemos asumir por la criba, que no llegamos a explicar en detalle, en verdad casi no, después va a venir los ejercicios, que no solo podemos asumir que no hay ciclos cortos, podemos asumir algo más fuerte que sí utilizaremos.
Yo no sé si es suficiente asumir que hay ciclos, es necesario asumir que no hay ciclos cortos. Yo no sé si eso es suficiente. Yo voy a suponer algo más fuerte que sí se logra probar con la criba, ¿ya? Que hay pocos primos reaparecidos disjuntos. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? Yo digo que un primo reaparece, ya, uno muy bien puede tener primos seguidos que son el mismo, no hay manera de eliminar eso, porque si 3 divide a n, y me voy a n más 3, 3 también va a dividir a n más 3, y yo no puedo prohibirle a la gente que vaya a n más 6. ¿Ya? Pero lo que sí puedo controlar es lo siguiente, yo digo que un primo reaparece si yo tengo que se fue y reapareció, es decir, que PI, tengo I menor que J menor que I', y que PI es lo mismo que PI', pero no es lo mismo que PJ. ¿Ya? Bueno, ¿y qué quiero decir con reaparecidos disjuntos? Yo digo que esta historia puede pasar, pero incluso podría pasar bastante, pero lo que voy a poner es una condición que no puede haber una sucesión de historias disjuntas así. Que la historia de Alberto que se fue y desapareció y reapareció, y luego viene Beatriz que desapareció y se reapareció, y luego Carlos que se desapareció y se reapareció. Tiene que haber una cota bastante baja para el número de esas historias disjuntas, ¿no? Sí, también porque, bueno, los estaba metiendo bajo la alfombra, porque estaba diciendo, esos no solo son los primos que realmente, yo puedo incluso asumir que no hay primos así que dividen a n, incluso, aunque no estén en el camino. Sí. Es una historia relacionada, pero no es exactamente la misma. Para lo que los ciclos cortos tienen que ser eliminados, pero eso pasa en una parte un poquito anterior de la prueba. A estas alturas de la prueba ni siquiera tengo que eliminar esos, excepto por el hecho que podrían dar lugar a estas cuestiones. Sí. Sí, esto está relacionado con la eliminación de los ciclos cortos, pero de hecho que si no hubiera eliminado los ciclos cortos, en un paso de la prueba que nos hemos saltado ya hubiera habido un problema, pero está relacionado, ¿ya? Entonces, los reaparecidos son lo siguiente, porque aquí se trata de repetir no la posición, sino estamos prohibiendo incluso que se repitan mucho las longitudes de lados, ¿ya? Tenemos que no hay, sería K reaparecidos, entonces pocos voy a poner menos que K, para algún K razonable, y decimos que hay K reaparecidos disjuntos si yo tengo que P1 es, yo tengo I1 menor que I2, a ver, lo voy a poner así, I1, aquí hay una historia de reaparecidos. Y luego hay otra historia que podría comenzar ahí nomás, o un poco más tarde, reaparecidos. Y así, y así. ¿Ya? Y estos reaparecidos disjuntos, eso es lo que quiero decir por disjuntos, que son historias que no se mezclan, ¿ya? Y digo que son reaparecidos cuando yo tengo que P igualito que acá, que PIR es igual a PIR' para todo R entre 1 y K, pero que son distintos de PJR. No, ¿cómo? Ese es capa, estos son capa. Sí, disculpen por mi mala elección de letra, pero es un capa. Un capa, sí.
Para capa igual a K sería trivial. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Ya, en verdad yo voy a asumir todavía menos que eso, ¿ya? Pero bueno. Eso es lo que podemos probar con la criba, ¿sí? ¿No podrías escribirla de otra manera para que se distinga de la K? O algo? Vale. Ya, la voy a poner un poco más gordita o algo, o no sé, ¿quieren L? Puedo poner un L, ¿ya? Pero en mi cabeza todavía va a ser capa. Ya, lo siento. Bueno, Le puedes llamar capa. ¿perdón? Le puedes llamar capa. Ya, está bien, a la L le voy a llamar capa. Bueno, no, pero podría. Ya, entonces tenemos que contar. Y mentía un poco, porque dije contar los caminos. Y en verdad, lo que yo quiero, porque recuerden, no puse ninguna condición de divisibilidad acá, y va a haber. Pero si yo estuviera simplemente dando una marcha en gamma, sí tendría una condición de divisibilidad. Para cada i yo tendría que pi divide ni. Esa sería mi condición. O ni menos 1, que es la misma cosa, ¿no? En verdad, como también tengo gamma prima, que tiene pesos, pero no tiene condiciones de divisibilidad, en verdad yo puedo decir que sí permito que las condiciones de divisibilidad se rompan, pero en ese caso tengo que pagar una multa, ¿ya? Yo voy a decir que hay que sumar, no contar, hay que sumar este producto que va a ser 1 si yo soy siempre un buen muchacho y siempre obedezco la relación de divisibilidad. Pero si la rompo cada rato, esto va a ser mucho menor que 1. ¿Ya? Entonces yo voy a sumar esta cantidad sobre los caminos cerrados así. Ya, a estas alturas yo me olvido de la cancelación. Yo no he puesto un signo aquí, no lo necesito. La cancelación se utilizó ayer para asegurarnos que hubiera pocos primos solitarios. Los casos de caminos con muchos primos solitarios, su contribución es muy pequeña, casi se anulan por completo, debido a esta historia de cancelación. Ya. Y estos dos, el 2 y el 3, logramos imponer esas condiciones a lo bruto, exiliando algunos pocos vértices. Bueno, ahora bien, ¿cómo contamos, cómo sumamos esta cuestión? ¿No? Y en verdad, si ustedes quieren simplificar, yo podría contarles una mentirijilla, yo podría decir que simplemente cuenten que cuenten los caminos cerrados, pero que siempre obedecen PI dividida NI. Y eso no sería más fácil, en verdad, así que podemos considerar eso como el caso crítico, si quieren. Caso crítico, es decir, un caso que parece más simple, uno tiene que recordarse de menos cosas, pero que es un caso y que en verdad contiene toda la dificultad esencial. El caso crítico sería contar tales caminos con PI que divide a n más sigma 1p1 hasta sigma IPI para todo i. ¿Ya? Bueno, esa es la historia. ¿Cómo lo voy a hacer? La cuestión es que esas cuestiones, esas relaciones de divisibilidad nos van a ayudar bastante, normalmente, a reducir el número de caminos posibles. Ya. Dejen ahora que haga una abstracción muy simple. Voy a definir lo que quiere decir la forma de una caminata. ¿Verdad? Yo quiero decir caminatas. Caminos quiere decir algo un poco distinto. Hay gente que tiene su definición de caminos. Yo digo caminatas para aclarar. En una caminata se permite repetir vértices. ¿Ya? Bueno, continuemos. Sí, bueno, claro, Adrián, te das cuenta, si yo al prohibir esto no estoy prohibiendo necesariamente la existencia de ciclos cortos,
pero de hecho que los volvería inocuos. Ya no podrían causar una historia, porque la única manera que estos ciclos cortos nos arruinen la sopa es si uno comienza a ir así, 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 uno tiene un montón de historias de reaparecidos disjuntos al final, si no me equivoco, habría que verificar después. Pero la realidad es que uno excluye estos excluyendo al mismo tiempo los ciclos cortos, es el mismo procedimiento. Bueno, continuemos. Vamos a definir la forma. Es una caminata está dada por el punto inicial, luego por sigma, y también por los primos, ¿no? Uno tiene P, que son P primos en 2K. Yo voy a hacer un poco de abstracción. Yo voy a definir una forma de una caminata y la forma no va a depender de n. Y la cuestión es que yo voy a poder contar las caminatas de una cierta forma, ¿no? Entonces la forma y hasta hago abstracción de los primos, porque la forma está dada por una relación de equivalencia y los signos sigma. Entonces, el sigma es el mismo que allí, y esa es una relación de equivalencia sobre 1 hasta 2K. ¿Y cómo se define? IJ, sí, solamente sí, PI, PJ. Entonces, tener una caminata, incluso olvidándose del n, simplemente el sigma y el p definen el sigma y la relación de equivalencia. ¿Ya? Y nosotros sumaremos PI, esta cuestión de multas, o si quieren, simplificarnos la vida, contaremos caminatas, pues sí, contaremos con la condición PI que divide a NI para todo I hasta 2K. Sumaremos esto sobre todas las caminatas sumaremos esto sobre todas las caminatas o contaremos todas las caminatas de forma dada. De una forma dada. ¿Ya? Ya, muy bien. Y otra vez, les doy un detalle que si quieren pueden olvidarlo y todavía tendrían el caso difícil. Yo voy a poner, ya, mira, ahora voy a tener un L. Por eso yo quiero que el otro es como un L negrita. Por eso yo quería que el kappa siguiera siendo kappa. El L es un conjunto. Y estos son los índices iluminados o prendidos. Los iluminados son aquellos en los que no pago multa, ¿ya? Y entonces la cuestión sería que cuando yo tengo, sí, toda la clave en esto. Entonces ustedes si quieren simplificar, pueden asumir que todos los vértices están iluminados. Eso corresponde al caso de contar simplemente estos caminos que nunca se salen de gamma. Bueno, si I equivale a J y ambos están iluminados, no eliminados, iluminados, eso quiere decir ¿qué cosa? Uno tiene que por una parte PI divide a n más sigma 1P1 hasta sigma IPI, y por otra uno también tiene que PI, el mismo PI, porque si I equivale a J, eso quiere decir que PI es lo mismo que PJ. Entonces, ese mismo PI
que es igual a PJ, divide a n más sigma 1 P1 hasta sigma J PJ. Pues entonces eso quiere decir algo que ya no depende de n. Eso quiere decir si quieres, para no complicarnos la vida puedo suponerlo. No hay necesidad, pero puedo suponerlo. Ya, entonces supongo de ahora en adelante que todos están iluminados. Pero eso quiere decir entonces que PI divide la diferencia, que es simplemente sigma I más 1, PI más 1, así hasta sigma J PJ. ¿Ya? De ahora en adelante, para simplificar. Estaremos, en este caso, ¿hay tiza de colores? ¿No hay? Bueno, entonces estaremos realmente en este caso de contar todos los índices están iluminados. No, como dije, es el caso, no hay caso más fácil, no hay caso más difícil. Y si se resuelve este, se resuelve todo. Ya. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Yo tengo que los P's, simplemente por el hecho de existir, imponen ciertas condiciones sobre los N's, condiciones de congruencia, ¿no? Estas condiciones de congruencia, que PI divide a NI, que es N más una cierta combinación sigma 1 P1 hasta sigma I PI. ¿Ya? Entonces, N ya está pagando, ya es restringido por eso, por la condición de divisibilidad. Pero más aún, los P's mismos, la forma la mantengo fija, pero no solo el N, sino los P's están variando. Los P's mismos tienen que satisfacer condiciones de divisibilidad así. Ya, si hubiera una sola condición de divisibilidad, bueno, en el momento que hay una condición de divisibilidad, está claro que cuando yo voy a tener que mis primos están en un intervalo entre H0 y H. Entonces, yo voy a poder ganar claramente un factor de por lo menos H0, porque de una de dos maneras, uno puede, sí, si esta combinación lineal es no nula, entonces no va a tener tantos divisores primos y PI no varía libremente en todo P, sino solo en los divisores primos. Pero hay una manera que es todavía mejor al final, salvo en ciertas circunstancias. Yo puedo decir el PI lo tengo fijo y una de estas variables la libero, pero no está liberada porque tiene que estar, cuando yo fijo todo menos digamos PI más 1, el PI más 1 va a tener que estar en una clase de congruencia módulo PI dada. Es decir, solo a lo más uno de cada H0 PI más 1 va a ser válido. Entonces está claro que voy a ganar, a menos que todas mis condiciones de divisibilidad sean triviales, está claro que yo voy a ganar por lo menos un factor de H0. Pero ganar un factor de H0 no es ni de lejos suficiente para lo que queremos. Queremos ganar muchos factores de H0. Y está bien porque normalmente, esto es realista porque normalmente hay muchas condiciones de divisibilidad. Pero ahora tendremos que ver cómo hacer eso, de ganar varios factores de H0. Entonces yo tengo aquí muchas condiciones, porque yo voy a tener... Muy bien, recuerden, en esto es importante que haya pocos primos solitarios, porque un primo solitario no nos ayuda, al menos como divisor. Son los primos no solitarios que se repiten que nos ayudan. Yo voy a tener una matriz, ¿no? Yo puedo escribir P clase de equivalencia si se quiere, porque si dos I's están en la misma clase de equivalencia, corresponden al mismo primo. Entonces yo voy a tener algo así. Voy a tener una relación, un sistema de relaciones así. Los puedo escribir en el abstracto, siempre de esta forma. Entonces,
es muy parecido a como cuando uno tiene un sistema de ecuaciones lineales, solo que no son ecuaciones, son sistemas de división. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es la idea? Yo puedo hacer abstracción, como ya utilicé la letra A, voy a tener que llamarla M, y M va a ser mi matriz A y J. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, ¿cuántas soluciones hay? Bueno, para ser realmente preciso, nuestra verdadera tarea es sumar el producto 1 sobre PI, o más bien dicho P, donde P está en estos primos, P1 hasta P2K, pero cada primo es contado exactamente una vez, ¿no? Un primo por clase de equivalencia sobre todas las soluciones, sobre el conjunto de soluciones. Eso es estrictamente hablando lo que queremos hacer, ¿no? Porque recuerden, cada primo distinto representa un grado de libertad, es un primo que varía, pero también es un primo que uno tiene que n está restringido a una clase de equivalencia módulo P. Entonces, por el teorema chino de los restos, n está restringido a una clase, una vez que uno ya fija los P's, n está restringido a una clase módulo el producto de los primos distintos en mi caminata. ¿Ya? Si no todos los primos estuvieran iluminados, sería menos el módulo, pero justamente ese factor sí lo pagaríamos como multa, así que terminaría siendo la misma cosa, solo que más fácil. Bueno, continuemos. Iba a dar una precisión, pero de ahora en adelante asumamos que todo está iluminado para... Simplemente créanme que el caso iluminado es el caso difícil. El caso en el que todo está iluminado es el caso difícil. Ya, les voy a dar un ejemplo. Habrá varios más en los ejercicios. Digamos que yo voy n, simplemente para no perderse, voy a dar ese ejemplo. Esta es una caminata. Y digamos que todo está iluminado, es decir, se me permite tomar esta caminata solo si en cada caso yo tengo división. Voy a escribirlo bien. Ya, entonces aquí yo estoy tomando los pasos P1 menos P2, P3, P1, aquí estoy tomando P1 nuevamente y luego estoy tomando P2, ¿ya? Y yo tengo las condiciones, si todo está iluminado, tengo que P1 divide a N1, P2 divide a N más P1, P3 divide a N más P1 menos P2 más P3, P1, y así, y así, y así, etcétera. Bueno, si P1 divide esto, se sobreentiende que va a dividir esto de acá. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Yo creo que les he contado una mentira aquí, ese es un P2. ¿No? Porque ya he puesto estos dos P1 juntos y ahora le pongo un P2, sí. Y aquí, ¿conté otra mentira o no? No, aquí estoy contando... ¿Les conté una mentira o una verdad? ¿Me falta algo acá? Sí, les conté, este es P4, ¿ven? Ya, me autopesqué. Bien, P2 va a dividir a esta cuestión y P4 por último va a dividir a N más 2P1 más P3 menos P4. Ya, entonces la forma... Sí. Hay un primo solitario, no tiene...
Sí. Esto tiene que ser 0, esta combinación lineal es 0, sí. Sí. Que eso al final, ya, eso le da a uno una ecuación más, que ni siquiera es una divisibilidad, es una ecuación. Sí. Pero es una más entre muchas, no ayuda tanto, en verdad. Ah, o sea que no la necesitas. Básicamente no la necesito, casi no uso el hecho que esto sea cerrado al final. Vale, vale. Bueno, casi, digo, ya. En este estadio, sí. Ya. Entonces, como decía, yo tengo que mi clase de equivalencia va a tener a 1,4 como clase de equivalencia. Entonces, la partición, la relación de equivalencia está dada por la partición siguiente. 1,4 porque el P1 aparece en 1 y en 4. Y luego 2,5 porque el P2 aparece en esos dos. Y luego 3 y 6 van a ser primos solitarios. ¿Sí? En los lugares 3 y 6 aparece un primo solitario, que he denominado P4, pero en verdad podría... A ver, a esto lo voy a llamar equivalencia de 1, equivalencia de 2, equivalencia de 3, equivalencia de 1, a esto lo puedo llamar equivalencia de 2, y esto, llamémoslo 6 para no confundir, equivalencia de 6. ¿Ya? Ahora estamos más felices. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Ya, les voy a dar un lema muy sencillo que se prueba, lo vamos a probar los ejercicios, es geometría de números muy básica, que se puede hacer sin saber nada de geometría de números. Pero la consecuencia de este lema muy sencillo, que está en sí, es que al final lo que yo voy a tener que hacer en esto va a ser simplemente encontrar una submatriz de M de alto rango que tenga cuyos índices de columna y de fila sean disjuntos. ¿No? Yo elijo que hay algunos, voy a poder elegir, porque esto es complicado, ¿por qué? Uno puede decir, tengo tantos sistemas de divisibilidad, debe ser fácil mostrar que no hay demasiadas soluciones, ¿ya? En verdad, idealmente, ingenuamente, uno podría pensar, voy a considerar estos muchachos de aquí como combinaciones lineares, y esas generan un espacio de cierta dimensión, y eso debería ser el número de variables que gano. Porque si yo tuviera que esas son ecuaciones, yo tendría un sistema de ecuaciones. Las ecuaciones podrían ser todas linealmente dependientes, en cuyo caso no gano mucho, pero si a la derecha yo tengo combinaciones lineares que formalmente tienen rango R, es decir, generan un espacio vectorial de rango R, yo estaría perdiendo R grados de libertad, lo cual es bueno. En efecto, yo estaría ganando un factor de por lo menos H0 a la R. Si estas fueran ecuaciones, no divisibilidad. Ya, lo que les voy a decir es que en verdad, bueno, nos complicamos mucho la vida, o podríamos complicarnos mucho la vida. Estamos en lo que Adrián denomina una pesadilla, porque no son ecuaciones, son relaciones de divisibilidad. Y lo que es más, es todo promiscuo, ¿no? Un primo puede aparecer aquí como divisor y también como en los dividendos. Pero yo digo, les voy a mostrar un lema muy sencillo y una vez que se tiene ese lema, uno puede arbitrariamente terminar con la promiscuidad de alguna manera. Uno puede decir, estos son mis dividendos y estos otros primos serán los divisores que considero. Eso a uno le da una submatriz, ¿no? Uno está escogiendo ciertas columnas y ciertas filas, y si como consecuencia de esa elección uno tiene una submatriz de alto rango, uno es feliz. Uno logra limitar mucho el número de soluciones. Y bueno, claro, entonces será la cuestión de cómo encuentro una submatriz así. Pero el hecho que una submatriz así de alto rango me vuelve feliz, eso sale inmediatamente del lema que voy a enunciar ahora, que es muy elemental. Harald, Sí. pero en ese ejemplo que has puesto, ¿vas a decir qué cancelación obtienes? O sea, digamos, ¿cuántos H0 salvas? O... Ya, a ver, les hago...
muy buena idea, voy a hacer este ejemplo para ustedes. Porque cada primo no solitario me va a dar una divisibilidad. ¿Esto qué cosa me da? Esto me da que P1 al dividir N1 y esto de acá, P1 divide a 2P1 menos P2 más P3, o lo que es lo mismo, divide a menos P2 más P3, porque obviamente si le sumo algo acá, eso no cambia que P1 divide eso no. Y luego también me da la relación que P2, yo puedo incluso poner los corchetes acá, P2 va a dividir la diferencia entre estos dos. Entonces va a dividir P1 menos P2 más P3. Ya, los P2 se anulan y de todas maneras los podría quitar. Entonces yo tengo que P1 divide a menos P2 más P3 y P2 divide a P1 más P3. Ese sería mi sistema. Bueno, ese es un sistema tan chiquito que al final yo creo que no va a tener soluciones por alguna razón tonta que no se aplique en general. Pero ese es el sistema que nos saldría de este ejemplo muy pequeño. Pero entonces en ese caso tendrías que quedarte con una de las ecuaciones, ¿no? Porque si no, como Sí. que los otros se te quedan repetidos. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuál O sea, es me el refiero, problema? para poder separar entre módulos y variables, Sí. si tú coges las Sí, dos yo ecuaciones... yo podría quedarme con Sí, con eso este es. acá. Yo Claro. digo, los unos son, no, yo pongo según mi propia concepción. Yo puedo, en verdad los voy a colorear, si tuviera tizas de colores sería mejor, entre azules y rojos. Incluso voy a tener unos amarillos, pero olvídense, azules y rojos. Y yo decido colorear la clase de equivalencia del 1 azul y la del 2 y el 3 de rojo. Y entonces yo puedo pensar que el P1, los azules como que son fijos y los rojos varían, pero están limitados por esta condición de divisibilidad. Y esto ya no lo considero, la voto, porque el 2 que es rojo está dividiendo. Yo solo conservo las ecuaciones en las que el dividendo es azul, el divisor es azul. ¿Está bien? Yo he decidido conservar simplemente esto, ¿ya? Entonces me queda P1 divide menos P2 y P3. Y yo fijo el P1 que sea lo que quiera, y ahora me fijo en las posibilidades para P2 y P3. Y está claro que pierdo un grado de libertad, porque está claro que... Sí, Pero esta era perdón. Ahora, pero has dicho por qué solo te quedas con uno. ¿Por qué no te quedas con las dos ecuaciones? Bueno, porque me complico la vida. Porque el P sub 2 aparece dividiendo y luego en el otro A ver. lado, ¿no? Porque Ya, si quiere, con algo tan simple como esto, seguramente no va a encontrar una manera de hacerlo. Pero, a ver, conserva las dos ecuaciones y dime tú qué haces con ellas. el problema es que el P sub 2 aparece en el módulo y en el otro lado, ¿no? Claro, Ese es es lo el que problema. siempre decía. Vale. Yo voy a hacer un procedimiento muy simple, pero para que el Sí. procedimiento funcione, y todavía no he escrito el lema en la pizarra, Sí. para que el procedimiento funcione, yo quiero saber cuáles son mis divisores y cuáles mis dividendos. Sí. Entonces voy a conservar solo si digo que uno es un divisor, entonces, y 2 no lo es, y 2 no es divisor, entonces P2, voy a tener que eliminar esto, ¿no? Ya no considero esto. Yo podría tener a otros azules aquí, pero como que ya no conservaría la ecuación, pero como que esos están fijos y no me importan. Sí. ¿Ya? Es decir, yo tengo, a ver, aquí ¿qué voy a hacer? Conservo esto de acá, y aquí es muy simple, porque yo tengo que para cualquier P1, yo puedo dejar que P2 esté libre, pero entonces P3 ya no está libre. P3 está forzado por los azules y por los Sí, rojos que ya escogí sí, o sea. a estar en una clase de congruencia módulo P1 dada. Y por eso uno ha ganado un factor de H0. Ese es un caso muy simple donde uno tiene una relación sobreviviente, rango 1, ¿ya? Pero, por ejemplo, el rango es importante, porque ¿qué pasaría? Bueno, otra vez les doy un ejemplo y luego ya les doy el lema, ¿ya? ¿Qué pasaría si el rango de todo fuera 0? Lo cual puede pasar, y de eso vamos a hablar mañana. Sería 0 si todas estas combinaciones lineares son triviales,
o por lo menos si cuando yo escojo lo rojo y lo azul, todo lo rojo que me queda es trivial, se anula. Si yo tuviera algo así, digamos, aquí rango 0, no voy a poder ganar nada y de hecho no hay manera de ganar nada porque esto es trivialmente cierto. ¿Ya? También lo que es un poquito más sutil es lo siguiente, si yo tengo rango 1, lo cual quiere decir que todos los dividendos son múltiplos los unos de los otros, al principio puede parecer que estoy siendo muy ineficiente, porque yo podría muy bien tener P1, P2, P3, P4, todo esto divide, digamos, a la misma cuestión, a la misma combinación lineal. Vamos a llamarla C1 por combinación lineal, no sé, P5 más P6 más menos P7 y aquí un C2 con lo mismo. Y ustedes me dirán, pero aquí hay bastantes cosas que explotar, pero no tantas. En verdad estoy perdiendo solo un grado de libertad. Podría ganar un factor de H, pero no más. Porque ¿qué pasa si esta combinación lineal es 0? Entonces todas esas relaciones de divisibilidad son ciertas automáticamente. No gano tanto. No gano H0 al número de relaciones. Gano a lo más un H. Gano lo que se obtiene haciendo que esto sea 0. Entonces, esas son razones intuitivas de por qué el rango es importante. ¿Contento? No, todavía no, dime. Sí, o sea, que digamos que una vez que los has extendido como en dos partes, como que entonces ya los módulos se comportan como si fuesen ecuaciones. Exacto, es lo que voy a escribir el lema y si todavía no está claro se va a aclarar, ¿ya? O sea, que entonces ya sería como álgebra lineal. Es álgebra, es como dije, geometría. Cuando digo geometría de los números, no quiero decir una teoría que uno se demora años en aprender como geometría algebraica. Geometría de los números es algo del siglo XIX y este sería lema -1 en lo que voy a escribir. Es algo muy simple. Pero si es álgebra lineal, entonces era fácil. Sí, lo pueden probar ustedes. Va a ser un ejercicio. Les voy a mostrar el lema y va a ser... En verdad, la parte más complicada de álgebra, o más bien dicho, el lema es geometría de los números muy básica. Y eso va a reducir el problema a uno de álgebra lineal, de encontrar una submatriz de alto rango. Ese problema de álgebra lineal no es tan sencillo, y es un problema que se vuelve muy combinatorio. Perdón. Lo difícil es cómo separarlos, ¿no? En dos trozos. Ese es el problema, cómo separarlos, eso va a ser el problema. Cómo separarlos de tal manera que la submatriz sea de alto rango. Y una vez que uno tiene el alto rango, habremos terminado por el lema que por fin quiero escribir sobre la pizarra. ¿Está bien? Ya, gracias. Sí. Lema. Sea M una matriz, B y J. No, aquí I, J, o sea, hasta R. Una matriz no singular, es decir, de rango R. No, y si yo tengo, álgebra lineal, si ya llegué a una submatriz de rango R, yo puedo escoger una submatriz cuadrada no singular R por R. Eso sabemos. Después se reduce este lema. Y estos son todos enteros. Ya, y yo tengo también estos divisores. Se me está dando esto de acá, la matriz, y esto es de 1 mayor o igual que D. Y la conclusión es que el número de soluciones ¿no? N's, donde el NI está entre NI grande, digamos, y 2NI grande. ¿El número de soluciones a qué? A un sistema de divisibilidad así, de I divide a MN rayitas, MN vector más C vector para todo. Y entre 1 y R es a lo más
2CR dividido por D. Piensen en C y R como cosas relativamente pequeñas y D como algo grande. Producto de NI. ¿Ya? Es decir, aquí la cota trivial sería el producto de NI. Y uno está ganando básicamente 1 sobre D a la R. ¿Ya? Pero les aseguro que es muy simple y va a estar en los ejercicios. Tengo estas relaciones de divisibilidad que son todas, están dadas por esta matriz que es no singular, R por R, y estoy diciendo que debido a estas relaciones de divisibilidad, por algunos de I's, todos de tamaño por lo menos D grande, estoy ganando un factor de casi D grande a la R. ¿Ya? ¿Aceptado? Sí, sí. Ya. Eso va a estar la prueba estará en los ejercicios, o más bien dicho, la harán ustedes con un poco de guianza. Y como consecuencia, este problema, sí. Perdón, ¿qué? No precisan ser primos. Para nosotros, ellos serán primos, pero no precisan. Sí. Y bueno, entonces, toda la cuestión se vuelve cómo decidir, vamos, nuestra tarea decidir que pintar algunas clases de equivalencia de azul y otras de rojo de tal manera cuando yo considero la submatriz que viene con realmente gustaría tener tiza de colores de tal manera que yo tuviera cuando escojo las filas azules y las columnas rojas ya me sale una submatriz entonces, de tal manera que la submatriz esta submatriz azul por rojo sea de alto rango. Esta es nuestra tarea. A veces será imposible, pero luego al final mostraremos que las matrices para las cuales esto es imposible vienen de caminatas muy poco comunes, de caminatas que podremos contar de otra manera. ¿Todos contentos? Esa es nuestra tarea ahora. Yep. A ver cuánto tiempo me queda. Muy poco. Tengo 10 minutos, ¿verdad? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Ya. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo que la forma, entonces, ya, la forma determina, la clase de equivalencia y los sigma, esos determinan la matriz. No es no para los primos tampoco se, más bien la forma determina la matriz y los primos son estamos contando los primos que dan soluciones al sistema de divisibilidad dado por esta matriz, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, yo voy a definir un grafo a partir de la forma. Sí, o sea, a partir de ahora digamos que los primos no son importantes, ¿no? Exacto, a partir de ahora podríamos llamar a los primos X, pueden ser variables formales, sí. Van a aparecer solo al final de mañana. A partir de ahora tenemos un problema que es
Sí, es básicamente combinatorio, medio combinatoria, medio álgebra lineal, porque tenemos que, ¿cómo vamos a lidiar con el problema? Tenemos que la forma induce un grafo, un nuevo grafo. G, clase de equivalencia, perdón, relación de equivalencia. ¿Y cómo se define? Los vértices son clases de equivalencia. En verdad, para ser realmente sincero, voy a tener que introducir otro color más, el amarillo. Adrián me va a odiar porque podría mentirles un poco y omitirlo. Pero si has supuesto que todos son iluminados, ¿eso sigues teniendo que mantenerlo? Todavía puede haber amarillos porque puede haber, a ver, ya, pongo un paso más. Una forma puede escribirse como una palabra, ¿ya? Entonces, la forma que yo tenía antes, recuerden, era esta de acá. Aún con iluminados yo puedo tener amarillos. Voy a explicarle lo que quiero decir y luego defino el grafo bien y ya está por hoy. Esa era mi forma y esa era la relación de equivalencia y esos eran los signos. Y esto yo lo puedo escribir como sigue, como una palabra, ¿ya? x1, x2 a la menos 1, x3, luego x1 nuevamente, porque está en la misma clase de equivalencia, el 4 que el 1, luego x2, aquí con exponente 1 nuevamente, y finalmente x6. Aquí todo está bien porque esa es una palabra ya reducida, ¿ya? Entonces, yo voy a poner desde ya que algunos vértices van a ser amarillos y luego los que no son amarillos tendré que pintarlos de rojo o azul de una buena manera, ¿ya? Un vértice, una clase de equivalencia, es amarilla si no sobrevive a la reducción de la palabra. No, porque esta palabra ya está reducida, pero es decir, yo cuando reduzco, cuando hago que los x, y y x, y inverso que están junto al otro, uno junto al otro se anulen, algunas, sí, ciertamente algunas letras en la palabra van a desaparecer en general, pero lo que podría ser, más aún, algunas clases de equivalencia, algunas letras ya podrían desaparecer por completo y no aparecen en la palabra. Y estas van a ser las letras amarillas. Bueno, pero aquí ya está reducido, no hay reducción que hacer. Bueno, entonces los vértices van a ser las clases de equivalencia no amarillas. ¿Y no podrías dejarlos como rojos? ¿Perdón? ¿A los amarillos no podrías dejarlos como rojos? No, y después lo discutimos. Vale. ¿Está bien? Sí, sí. Si pudiera lo haría, pero créeme, no. Igual es que te gusta usar más colores. También, pero eso resuelve un dolor de cabeza que yo tenía antes y de manera bonita. Ya, las aristas van a ser entre dos clases de equivalencia que tengan representantes tales que toda cuestión entre los dos es amarilla. En verdad, otra vez vamos a hacer una suposición para simplificar. Asumamos de ahora en adelante que no hay vértices amarillos. En los ejercicios habrá vértices amarillos, pero acá simplemente porque simplifica un poco la vida sin eliminar ninguna dificultad real. ¿Ya? Entonces aquí, si hay esa condición, entonces lo que uno tiene es que I y 1, los vértices, las aristas serán siempre de la forma, van a ir de la clase de equivalencia de un I a la clase de equivalencia del I más 1, ¿ya? Entonces, y aquí termino, esta forma, acá, ¿qué tipo de G va a inducir?
yo voy a tener que en mi ejemplo de acá, yo tengo las clases de equivalencia 1, 4, 2, 5, 3 y 6. Y yo trazo una arista de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6. Y ahí estoy contento. Ese grafo, ese nuevo grafo está claro que va a ser conexo, simplemente porque conecté todo yéndome de 1 hasta 2K. ¿Ya? Y bueno, voy a utilizar este grafo en la clase que sigue para decidir cómo colorear mis vértices de rojo y de azul, de tal manera que mi rango sea grande, dentro de lo posible. Y al final, cuando no es posible, mostraré que son casos poco usuales. Y esas caminatas las contaré de otra forma. Bueno, yo creo que por hoy está bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Harald, entonces esa arista doble que has dibujado ahí, entonces sería, puedes poner solo una, ¿no? Sí, en la prueba, como está escrita en el archive, no tengo aristas repetidas, pero en verdad, como me di cuenta después, uno puede mejorar todavía más las cotas poniendo aristas repetidas, ¿ya? Vale. Entonces mejor las dibujo. Entonces, en resumen, digamos que has dejado como la pesadilla para mañana, porque no has hecho la separación todavía. Sí, es decir, estamos entrando en la pesadilla y luego mañana será la resolución de la pesadilla. Vale. Tenemos esta pesadilla que no sabemos cómo elegir los rojos y los azules y lo vamos a hacer mañana, sí. Muy bien. Buenísimo. ¿Alguien más? Pero por lo menos ya lo hemos reducido todo al álgebra lineal y a cómo escogemos rojos y azules, sí. Bueno, bien. Vamos todos a continuar para saída para tomar foto de Agra.